Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo capítulo de Raíces Conciencia, donde van a aprender sobre la neuroinflamación, cómo detectarla y cómo recuperarla. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir con claridad mental y también puedas vivir libre de ansiedad, salir de esa ansiedad constante. Hoy día hay un conjunto de sintomatologías que le están sucediendo a la mayoría de las personas o gran parte de las personas que les está perjudicando en su día a día, como por ejemplo la niebla mental, la sensación de resaca al despertar sin haber tenido una noche de fiesta o de jarana, también la somnolencia durante el día o después de comer, ese cansancio extremo después de comer, la dificultad para concentrarse, los fallos en la memoria, lentitud de pensamiento, bajo estado de ánimo, sensación de querer alejarnos de las personas, bajo rendimiento cognitivo, pérdida o fallo de la memoria, que creo que ya lo dije, pero es que esto se presenta mucho, como por ejemplo cuando una persona llega a un lugar y no sabe a qué iba o tiene una palabra ahí, pero no la puede encontrar de manera fácil. Como también hay otros síntomas, como la regulación o la dificultad para regular la sensación de saciedad, de hambre, de sed, la dificultad para termorregularnos, y también tiene mucho que ver con muchos de los dolores neuromusculares, como puede ser, por ejemplo, este síndrome del hombro congelado está relacionado directamente con una neuroinflamación y otros dolores neuromusculares. Básicamente, la neuroinflamación te permite tener más a flor de piel o poder ser un poco más rápido en conseguir emociones de las cuales les llaman negativas o de baja vibración. Es más fácil, por ejemplo, vivir miedo, tristeza, ansiedad de manera constante. Entonces, la neuroinflamación verdaderamente en el presente tiene sus dificultades, pero no solamente es algo del presente, sino que también cuando tú lo llevas a mediano plazo, podrían haber diferentes diagnósticos, incluso psiquiátricos, y si eso lo vas profundizando, puedes llegar a una neurodegeneración. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o autoinmunidad y degeneración como la esclerosis múltiple son muy típicas. Para quien no me conoce, mi nombre es Katina Godoy, soy nutricionista, fitoterapeuta y psiconeuroinmunóloga clínica, por lo cual llevo bastantes años acompañando a personas con síntomas de neuroinflamación, con niebla mental, con fatiga neuromuscular, con fatiga también mental, depresión, ansiedad y a lo que me dedico es aportarle diferentes herramientas para que finalmente puedan conseguir esta claridad mental, esta energía mental y física y también un bienestar emocional que es necesario para poder vivir con propósito y vivir pues bien, ¿no? Una buena vida. Va a ser importante y algo que quiero que te quede muy marcado en esta clase es poder detectar la neuroinflamación y saber que muchos de los síntomas que hoy día puedes estar pasando, como los que hablamos recién, nebulosidad mental, bajo ánimo, incluso algunas patologías con diagnóstico psiquiátrico, tienen una base de neuroinflamación y que va a ser posible transformar este estado, porque es un estado, no es algo que te va a necesariamente acompañar toda la vida. Lo que sí es verdad es que hay que hacer cosas para poder salir de ese estado. Por ahí, idea, si tienes un lápiz, un papel y identificas una idea interesante para ti o una idea eureka, un buen consejo, te sugiero que lo anotes porque se nos hace mucho más fácil el proceso de aprendizaje cuando ocupamos un lápiz y un papel para anotar las buenas ideas que podamos ir entendiendo y consiguiendo. Bien, muchas personas piensan que el cerebro no se puede inflamar. ¿Por qué? Porque fue recién el 2015 donde un científico nos permitió comprender que en el cerebro sí hay un sistema inmunológico y que está conectado además con todos estos ganglios linfáticos
Es decir, nuestro sistema inmunológico periférico de nuestro cuerpo se conecta con nuestro sistema inmunológico cerebral. Y esto te lo cuento porque a mí me pasó que yo aprendí esto después de salir de la universidad en el pregrado. Yo salí en 2014 y hasta ese momento se creía que el sistema nervioso central, básicamente el cerebro, no tenía sistema inmunológico. Y no podríamos comprender profundamente las diferentes sintomatologías y sensaciones de una persona sin poder haber entendido que efectivamente hay una conexión entre el sistema inmunológico periférico y el cerebro. Y es más, en el cerebro hay un sistema inmunológico que está sumamente especializado y que tiene diferentes, digamos, estados, ¿vale? Imagínate un sistema inmunológico de nuestro cerebro más parecido a un Pokémon, es decir, que puede ir cambiando de estados y puede evolucionar y cambiar de uno a otro. Hay un estado que le llamamos el M0, que es básicamente cuando este sistema inmunológico del cerebro llamado glía, y en específico la microglía y los astrocitos son dos formas de células específicas, que cuando está en M0 está en un flow de yo regenero, también puedo reparar, pero por sobre todo contribuyo a que el cerebro pueda seguir pensando, pueda generar nuevas conexiones nerviosas, se mantenga en una homeostasis en torno a los neurotransmisores correctamente. Vamos, que esté perfecto, que vaya funcionando bien, que podamos aprender, que podamos pasar por situaciones tal vez de estrés. Y ese M0 es idóneo, pero pueden haber situaciones que nos inflamen a nivel cerebral. Y ahí es donde puede cambiar de M0 a dos formas específicamente, la M1 y la M2. Imagínate M1 como un estado de guerra civil. Mucha inflamación, mucha destrucción, mucha neurotoxicidad, mucho estrés oxidativo que te pone en una situación de inflamación muy heavy. Y ahí es donde aparecen las sintomatologías. Nebulosa mental, embotamiento, fatiga, dolores de manera más fuerte, sensación de resaca, dificultad para concentrarme, dificultad para aprender. Pero también está el M2, que también es una respuesta frente a un estímulo estresor. Y el M2 va a la reparación, regeneración. Buscar que todo esto se estabilice lo más rápido posible. ¿Cuál es la diferencia entre que un sistema inmunológico tome una vía u otra? La moneda energética que tenemos. Cuando hay mucha presencia de glucosa, el sistema inmune del cerebro va a ir a la inflamación y a generar todo este cuadro oxidativo y de neurotoxicidad. Pero si como moneda tenemos la grasa, los cuerpos cetónicos, esto nos va a permitir generar un proceso de reparación y regeneración frente a un estado de neuroinflamación. Entonces, desde ya vamos aprendiendo que la moneda energética predominante en nuestro cuerpo va a llevarnos a un estado y otro. ¿Y cuál es el tema de la neuroinflamación? Que cuando se hace crónica, cuando la llevamos de manera permanente, pones a tu cerebro en una situación de carencia nutricional porque tiene que ocupar muchas herramientas para poder sostenerse, también de mucho estrés oxidativo. Entonces hay un daño en algo que se llaman mitocondrias de nuestro cerebro que bajan la energía y genera mucho daño neurológico, y también neurotoxicidad. Específicamente cuando el astrocito, una de estas células del sistema inmunológico del cual te hablé recién, está en M1, está con mucha glucosa, está neuroinflamado y genera cantidades enormes de glutamato, que al final provoca mucha neurotoxicidad. Esto, si se mantiene en el tiempo, puede llevarte a tener efectivamente diferentes diagnósticos en torno a tu estado de ánimo, tu capacidad de pensamiento y también la capacidad de atención frente a diferentes estímulos. Pero con el tiempo, a largo plazo, si esto se mantiene, te lleva directamente a una neurodegeneración, a un Alzheimer, a un Parkinson. Que tengas una u otra enfermedad sí que depende un poco de tu genética, pero no porque
tú tengas alguna genética que te predisponga, necesariamente vas a tener la enfermedad. Es decir, si tu abuela, por ejemplo, tuvo Alzheimer, no necesariamente tú lo vas a tener. Pero si mantienes tu cerebro con neuroinflamación crónica, seguramente sí lo vas a tener. Espero que se entienda. Es lo que siempre les comento de los genes. De alguna manera cargan la pistola, que es algo que decimos mucho en psiconeuroinmunología. Te van a cargar la pistola, pero no necesariamente van a apretar el gatillo. Quien aprieta el gatillo es el sistema, el ecosistema en el que vivimos y cómo está nuestro cuerpo relacionándose con este. Entonces, en palabras simples, la neuroinflamación es la actividad inmunológica que tiene tu cerebro de manera nociva, digamos, de manera inflamatoria. Y esta actividad inmunológica lo que va a hacer es que va a generar una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y así un montón de químicos que van a inflamarte. Tienes que saber que el cerebro no tiene receptores del dolor, no tiene receptores que generen esa sensación de dolor. Entonces, toda la sintomatología que se da en la neuroinflamación tiene que ver con una respuesta muy sistémica y muy desde esa sensación del pensamiento. De hecho, cuando hay una inflamación crónica, lo que se siente literalmente es como que si la señal no estuviera siendo coherente ni directa, una nebulosa, una sensación de que no sé qué es lo que verdaderamente estoy pensando y muchas veces ni siquiera sé verdaderamente lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué tenemos esta neuroinflamación? Que ya sabemos, es un sistema inmunológico muy activo que está generando una respuesta inflamatoria en el cerebro, muy relacionada con cuál es también la moneda energética que tengo en ese momento en el cerebro. Y muchas personas podrían pensar que estamos fastidiados o fastidiadas los humanos y las humanas, o que estamos pues dañados o rotos o rotas y por eso nos neuroinflamamos. Pero la realidad es que la neuroinflamación tiene bases evolutivas y esas bases evolutivas son súper interesantes de comprender porque nos da luces para saber qué es lo que tenemos que hacer. La neuroinflamación tiene 3 grandes funciones evolutivas. Imagínate nosotros, en una situación de cazadores-recolectores, que ha sido la mayor parte de nuestro tiempo evolutivo como humanos, entonces nuestros genes están condicionados, se impregnaron en ese ecosistema y nosotros necesitábamos pues comer y llevábamos días caminando y no encontrábamos alimento, pero de pronto nos encontrábamos con, por ejemplo, un bosque comestible que tenía nogales, que tenía pues palmeras datileras, o que tenía higueras, o que tenía pues un gran parrón. Entonces comenzábamos a comer porque encontrábamos eso y llevábamos un montón de días sin alimentarnos. Entonces comenzábamos a comer y en ese punto, cuando nuestro cerebro, específicamente nuestro hipotálamo, detecta que hay alimentos de alta densidad nutricional, esa mezcla, por ejemplo, de nueces, con uvas, con dátiles, con higos, esa mezcla de grasas y azúcares, dice, esto está muy interesante, hay mucha densidad energética aquí. Lo que voy a hacer, aquí lo dice el hipotálamo, una parte de tu cerebro dice, me voy a neuroinflamar con la idea de que esta persona coma la mayor cantidad de alimentos posibles y no sienta saciedad. Entonces nos permitía básicamente poder alimentarnos un montón sabiendo que no nos íbamos a saciar en un buen rato para permitirnos que quizás en 3 o 5 días más volviéramos a encontrar alimentos y nos mantuviéramos con energía. Es decir, pudiéramos llenar las reservas. Primera función de la neuroinflamación, nos servía para llenar las reservas y no morir de inanición bajo esos periodos largos de búsqueda de alimento y de ayuno. Aquí viene la segunda. Muchas veces
podían pasar días sin comer y cuando nos encontrábamos con algo de comida, pues no sé, esos mismos higos, por ejemplo, ya habían pasado un poco su temporada y estaban llenos de hongos. O un montón de micotoxinas dentro de la nuez. O encontrábamos un animal muerto y nosotros tenemos que admitir de que somos una especie o siempre fuimos una especie carroñera. Entonces, podía haber un animal muerto de días que ya tenía pues sus gusanos, su cantidad de microorganismos más allá de lo que necesitábamos. Y para poder conseguir esta función de neuroinflamación, debieron morir una cantidad muy importante de humanas y de humanos antes de conseguir estabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros comíamos igual, porque llevábamos días sin comer y no sabíamos cuándo íbamos a volver a comer. Entonces, no nos importaba que tuviera parásitos, hongos, muchas bacterias, lo comíamos. Y en eso de comerlo, podía pasar que la infección digestiva llegara hasta el cerebro y si esa infección digestiva pasaba al cerebro, muchas veces, y mucha de nuestras especies, murió por una infección neuronal, una infección cerebral. La neuroinflamación viene a combatir esto. Es decir, nosotros cuando comemos siempre nos neuroinflamamos un poquito, porque nuestro cerebro espera evitar una posible infección cerebral. Segunda función entonces, súper importante para sobrevivir. Tercera función, cuando nos enfermábamos. Efectivamente, imagínense que nos cortábamos, nos caíamos y empezábamos quizás con una herida que se nos infectaba un poco. Pues ahí, ¿qué es lo que buscaba el cuerpo? Buscaba que ese sistema inmune tuviera toda la energía disponible para sacar la bacteria, para sacar el hongo, para eliminar ese exceso de parásitos o para poder resolver esa infección viral. Lo que necesitaba ahí nuestro cuerpo era que todo el sistema inmune tuviera la energía. Entonces nuestro cerebro se neuroinflama porque recibe la información del sistema inmune periférico, le avisa al cerebro y el cerebro dice, tienes razón, sistema inmune, estamos en una situación de peligro, así que te doy todas las herramientas para que tú actives la respuesta inmunológica que necesites. Y para eso voy a quitarle energía a mi propia capacidad cerebral, voy a activar mi sistema inmune cerebral y le voy a quitar también la energía a los músculos, para que tú lo tengas todo, de noche y de día, hasta que esto se elimine. Y ahí entonces generábamos una reacción, una respuesta y una conducta de enfermedad. Ahí viene el término que hoy día se ocupa mucho en salud de la conducta del enfermo. Personas que no tienen ningún diagnóstico, pero pareciera que estuvieran enfermas siempre, bajoneadas, con pocas ganas de tener contacto físico, con pocas ganas de compartir con las otras personas. Incluso hay personas que necesitan estar en oscuridad y también eso se puede ver en personas neuroinflamadas de manera crónica y ya lo vamos a revisar. Pero esta conducta del enfermo lo que nos permite es sobrevivir para darle la energía al sistema inmune y por sobre todo, algo fundamental, no contagiar a nuestra tribu, no infectar a nuestra familia, porque nosotros lo que no queremos es que nos toquen, que nos miren, que nos hablen mucho cuando estamos enfermos, cuando está esa neuroinflamación. El problema es que esa neuroinflamación en el mundo moderno no solamente se da por estas tres funciones evolutivas, y hoy día se está dando en el mundo moderno de manera permanente, sin tener verdaderamente una infección como tal. Y aquí es donde vienen las causas de neuroinflamación en una vida moderna, que van a tener el mismo mecanismo, es decir, tu sistema inmune del sistema nervioso central, la microglía, los astrocitos se van a inflamar, van a generar una respuesta violenta y más violenta sobre todo si es que tienen presencia de glucosa. Ahora, ¿cómo desde el mundo moderno nos ponemos en esa situación de neuroinflamación? Y aquí hay cosas que, siendo sincera, podemos modular y hay cosas que no podemos modular. Por ejemplo, una cosa que no podemos modular demasiado es que nuestra madre, cuando nos tenía en su barriga, haya tenido
diabetes gestacional, haya tomado tóxicos, haya tenido mucho estrés. Ese tipo de cosas efectivamente nos predispone a poder presentar una neuroinflamación en el mundo moderno de manera más fácil. Pero no lo podemos modular tanto. Pero hay una cosa que sí podemos modular y que hoy día genera mucha neuroinflamación, y que es comer sin hambre y beber sin sed. La típica teoría, que de hecho hay una clase en YouTube para ustedes sobre la teoría de comer 3 comidas y 2 colaciones, o 3 comidas y 3 colaciones. Comer sin hambre le dice al hipotálamo, a esta parte que se neuroinflama, tal vez sí tengo hambre, aunque no estoy dando la información de hambre, como esta persona está comiendo, quizás sí tengo hambre. Entonces me voy a neuroinflamar un poquito porque esto está medio raro. Otra cosa que puede pasar, beber sin sed. Muchas veces se nos dice que beber agua, sobre todo mineralizada, es fundamental y es real. Pero estar bebiendo todo el día un sorbito, otro sorbito y así sin sed, también le hace al hipotálamo confundirse y dice, pero si yo no tenía sed, ¿por qué está bebiendo esta persona? Quizás estoy equivocado, me voy a neuroinflamar. Y ya algo que desregula absolutamente el hipotálamo es que cuando tienes sed le das comida. Y aquí puede pasar, por ejemplo, que tienes sed y te tomas una cerveza, o tienes sed y te tomas un zumo. Te tomas algo que tiene calorías o que tiene edulcorantes no calóricos, pero que le dan a la información al hipotálamo de que sí estamos recibiendo comida. Y ahí ya lo desorganizas completo, porque el hipotálamo dice, ¿pero qué pasa? Si yo tengo sed, doy la información de sed y esta persona está comiendo, porque son líquidos calóricos, entonces está comiendo. ¿Qué está pasando aquí? Y se neuroinflama. Es una de las maneras más frecuentes para neuroinflamar. Por supuesto, el estrés crónico, el estrés que no logro identificar causa, raíz y trabajar sobre él, también inflama. Inflama y neuroinflama muchísimo. Y también hay otras cosas importantes, como cualquier inflamación sistémica de bajo grado o autoinmunológica, como hay un sistema inmunológico activo y este sistema inmunológico se comunica con el cerebro, va a generar también una respuesta de neuroinflamación. Y aquí es importante identificar que cualquier persona que esté transitando por una autoinmunidad, cualquier persona que presente dolores, una obesidad con unos adipocitos proinflamatorios y otros eventos que puedan estar pasando de manera permanente en el tiempo, te están neuroinflamando. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque tienes que saber que si identificas neuroinflamación en ti, tú puedes cambiar el contexto para que esa neuroinflamación desaparezca y llevar a tu sistema inmunológico del cerebro a un M0, al que les contaba al inicio, a esa situación de estoy tranquilo, estoy generando nuevas conexiones nerviosas, estoy, pues, si es necesario, generar ciertos neurotransmisores, estoy en paz y evolucionando. Eso sería la idea. Bien, inflamación sistémica. Tenemos también comer sin hambre, beber sin sed. Eventualmente alguna situación en el embarazo, en nuestro embarazo, el exceso de tóxicos, y aquí hay tóxicos que podemos modular, como por ejemplo el alcohol, los ultraprocesados, el tabaco, el cigarro, y hay otros tóxicos que no podemos modular tanto, como pueden ser pues, la contaminación ambiental, que por ahí es más dificultoso, nos tenemos que cambiar de ciudad, implica más cosas. Entonces, mi consejo siempre es partamos por lo que es plausible, por lo que está en nuestras manos. Y en nuestras manos sí que está reducir tóxicos como plásticos, como tabaco o cigarrillo, como alcohol. Eso sí lo podemos hacer, ¿vale? Entonces por ahí tenemos que ir. Y hay una última relación directa con la neuroinflamación que es fundamental, que tiene que ver con esa disbiosis intestinal, la desregulación de tus bacterias en el intestino. Cuando hay mayor cantidad de bacterias proteolíticas en específico o hay bacterias que no deberían estar, nuestro cuerpo genera más desarrollo inflamatorio en general,
Pero las bacterias nos aportan algo que se llama lipopolisacáridos, que pueden subir al cerebro y entrar por distintas vías sistémicas, nervio vago, pero entran. Y los lipopolisacáridos funcionan como un elemento que daña la señal. Es como si nosotros estuviéramos hablando por Skype, estamos hablando tranquilamente y de repente hay un problema con el Wi-Fi, entonces se empieza a escuchar más lento, o de repente se pausa y después se escucha súper rápido y la señal no es clara. Cuando hay lipopolisacáridos, cuando hay una desregulación en la microbiota, la señal no es clara y se siente muy, muy brutal. Y esto se va a resolver únicamente resolviendo la raíz de esa disbiosis, ¿vale? Entonces, el tema de la microbiota está súper relacionado. Y el tema de las barreras. Nosotros naturalmente tenemos una barrera intestinal que tiene cierta permeabilidad para poder absorber nutrientes, agua, micronutrientes. Pero cuando esta barrera está muy hiperpermeable, muy abierta, también se ha visto que afecta la barrera hematoencefálica, que es la del cerebro. Tenemos una barrera muy similar. Y esa barrera también se vuelve hiperpermeable, haciendo entonces que los tóxicos pasen más fácil al cerebro y haciendo entonces que ese sistema inmune se active y se inflame. Bien, entonces ya tenemos diferentes causas y estas causas van a generar una consecuencia. Y esta propia consecuencia también puede ser una causa, que tiene que ver con la deficiencia de nutrientes, ¿vale? Nuestro cerebro necesita nutrientes claros dentro de los cuales están las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las proteínas y las grasas esenciales. Algo que en realidad el cerebro no necesita directamente porque lo va a poder obtener de otras cosas es, por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos va a poder obtener esa energía de glucosa de otros lugares, pero no tiene cómo obtener vitaminas, minerales y grasas esenciales si es que no están. Y hay algo que se llama alostasis, es decir, viene una situación estresante. En un mundo evolutivo podría ser, viene persiguiéndome un león. En un mundo moderno puede ser, estoy leyendo que tengo una factura que no pensaba que iba a tener y es una deuda heavy. Al final para el cerebro es lo mismo. Entonces, viene este estímulo y nuestro cerebro necesita llegar a la alostasis, es decir, se estresa, se genera todo un tema y para poder llegar a la regulación necesita de nutrientes. Cuando tu cerebro, tu cuerpo en general, tiene menos de esos nutrientes, se comienza a generar una deuda. Y tu cerebro no puede llegar al equilibrio, entonces no puede llegar a la alostasis. Y esta deuda alostática per se, esta deficiencia de nutrientes para poder resolver situaciones estresantes, ya es en sí una situación que neuroinflama, pone en alerta a tu cerebro. Y el exceso de inflamación sistémica, de tóxicos, de inflamación digestiva que generan neuroinflamación y eso es un estrés, va generando una déficit de nutrientes y esa déficit de nutrientes activa más la neuroinflamación. Quiero que se entienda entonces que puede ser un círculo vicioso si no se corta. Bien, entonces, entendemos qué es la neuroinflamación, cómo se siente la neuroinflamación, que no se siente como dolor, se siente como nebulosidad, se siente como bajo de ánimo, se siente como facilidad para las emociones a las cuales les llaman de baja vibración o negativas, se siente como una dificultad en la memoria, en la atención, dificultad en los procesos cognitivos, incluso se puede sentir como una depresión. ¿Qué otra cosa es importante? Que ese sistema inmunológico puede responder de diferentes maneras, principalmente 3, y cuando está en neuroinflamación puede responder de 2. Muy, muy, muy inflamatorio y más bien reparativo. Y eso va a depender de la moneda. También sabemos que la neuroinflamación tiene sus bases fisiológicas evolutivas, pero que si eso se presenta en el mundo moderno de manera constante, pues nos puede llevar a un diagnóstico psiquiátrico de manera muy sencilla y también nos puede llevar a largo plazo a una neurodegeneración, ¿vale?
quiero que tengan eso muy claro porque desde ahí van a poder salir las soluciones para poder sacarnos de esta neuroinflamación. Y les voy a hablar de soluciones más específicas a algunas más grandes, ¿vale? Las soluciones más específicas, por ejemplo, tienen que ver con ciertas bacterias que se han estudiado y que son muy pro para bajar rápidamente esa neuroinflamación. Y en este caso principal les quiero hablar de una bacteria que se llama, o le llaman la bacteria del heno, la bacteria de la tierra o la bacteria de la hierba, que se llama en realidad Bacillus subtilis. El Bacillus subtilis no está en los alimentos, ¿saben? Está literalmente en la tierra. Está literalmente cuando me ensucio las manos y me meto a jardinear, cuando me saco los zapatos y pongo mis pies en la tierra, cuando abrazo un árbol, cuando juego con barro, siendo adulta o adulto o con mis hijos. Tiene que ver con el contacto con la tierra directamente, sin guantes, sin ropa, contacto tierra. Y este de Bacillus subtilis reduce mucho la neuroinflamación, pero no solamente nos aporta eso, el contacto con la tierra, sino que hay algo que tenemos que recordar. Nuestro cerebro es un gran campo electromagnético, La tierra también es un gran campo electromagnético. Y cuando nosotros tenemos neuroinflamación, se nos acidifica el cuerpo, pasan más procesos oxidativos en nuestro cuerpo necesita volver a equilibrar esos campos electromagnéticos. Y la única manera de hacerlo, y aquí es la única manera de hacerlo, es que la Tierra nos aporte electrones. Es decir, cuando nosotros hacemos contacto tierra, esto que hoy día le llaman grounding, o ponemos las manos en la tierra, o por ejemplo cuando nuestras hijas, hijos, sobrinos, sobrinas están jugando con barro, nosotros ahí sabemos que la Tierra le está pasando electrones al cuerpo. Y cuando eso pasa, se configuran o reconfiguran los campos electromagnéticos, bajando la inflamación. Y esto se puede ver a nivel sanguíneo a través de la proteína C, por ejemplo, reactiva, y otros parámetros inflamatorios como medir las interleuquinas proinflamatorias, por ejemplo. Entonces, sabemos desde la ciencia que tiene un efecto directo en reducir inflamación sistémica y también nerviosa. Bien, otra solución más específica, pero que a mí me encanta, tiene que ver con la música. Y en específico les voy a hablar de las ondas bineurales. Ustedes si ponen en cualquier plataforma de música o de video ondas bineurales, van a encontrar estas ondas. Suelen ser en 40 Hz o andan por ahí. La magia de las ondas bineurales es que se escuchan con auriculares. Y estos auriculares, por uno, te pasa una onda y por otro, otra frecuencia. Y cuando son distintas frecuencias, tu cerebro, que tiene que hacer un entendimiento de esto, se desinflama naturalmente. Pero también pasa con música como por ejemplo Mozart, música clásica. También nuestro cerebro es capaz de desinflamarse o neurodesinflamarse. Entonces, tenemos esta bacteria maravillosa, la Bacillus subtilis, tenemos el contacto tierra, tenemos las ondas bineurales o música clásica para poder neurodesinflamar, pero también hay otras cosas, y uno en específico es activar un sistema en nuestro cuerpo que se llama sistema nervioso autónomo parasimpático. Es el sistema del relajo, de la calma, de la reparación, de la desinflamación. Básicamente es el nervio vago. Y el nervio vago funciona con un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que necesita de colina para poder estar presente. Y ahí hay alimentos maravillosos como el huevo, ojalá de gallinas de libre pastoreo, o los interiores como el hígado o la panita, como se le dice en Chile, que nos permite producir más fácil ese neurotransmisor. Entonces, por ahí es importante, nuevamente, desde la nutrición, dar los nutrientes necesarios para poder provocar esta alostasis y los propios neurotransmisores, y también activar propiamente el nervio vago. ¿Y cómo lo podemos activar? Por ejemplo, las respiraciones lentas.
las respiraciones que tienen un tiempo de inhalación y su tiempo de exhalación se duplica. Por ejemplo, inhalo en 5 tiempos y exhalo en 10 tiempos. Y eso lo repito 10, 15 veces. Eso me va a ayudar a activar el nervio vago y neurodesinflamar. Los sonidos guturales, los mantras, los rezos, repetir y conectarme con eso activa mi nervio vago y me desinflama. Las gárgaras también son un estímulo muy interesante para activar nervio vago y neurodesinflamar. Entonces ya vamos teniendo diferentes herramientas específicas que literalmente podrías partir hoy día haciéndolas, como por ejemplo cantar, las gárgaras, poner los pies en la tierra, ir a hacer contacto tierra. Ya son cosas que puedes empezar a implementar desde ya. Ahora, y siguiendo con algo más específico, hay suplementaciones maravillosas para el sistema nervioso y aquí podemos hablar, y la base primordial para mí en el cerebro es el magnesio. Tienen una clase profunda sobre magnesios, tipos de magnesio, cuáles son los ideales, en el canal de YouTube de Raíces Conciencia, vayan a verlo terminando la clase. Y si los tuviera que hablar de magnesios, los más interesantes a nivel del sistema nervioso central, hablaría de 3. El magnesio L-treonato, muy interesante porque pasa la barrera hematoencefálica. El magnesio taurato, porque el taurato es un aminoácido súper interesante para el sistema nervioso central y es desinflamatorio en general. Y el magnesio bisglicinato. La glicina anda muy bien también para calmar y hacer descansar a nuestro cerebro. Ahora, si no tienes disponibilidad de estos magnesios o si es que en realidad tú, por ejemplo, también tienes un poquito de estreñimiento y lo vas a ver en la clase de magnesio, el citrato también te anda bien, pero anda a ver esa clase para que puedas profundizar. Otros suplementos interesantes, pues tenemos la ribosa, que es muy interesante a nivel energético. Tenemos el omega 3, si es que no estás consumiendo alimentos que te lo aporten, que siempre es mejor desde los alimentos. Tenemos pues ciertos probióticos específicos o plantas medicinales que también activan el nervio vago. Dentro de esas la lavanda, la pasiflora, la melisa. Entonces hay diferentes estrategias, pero yo te diría que la primaria, la principal, va a ser conectarte con una nutrición adecuada. Ciertos alimentos que sabemos que van a ayudar en la neurodesinflamación o en el proceso cognitivo idóneo, obviamente va a ser el omega 3, el omega 9, el omega 3 principalmente en alimentos como los pescados azules o los huevos de gallina libre, y en menos cantidad hay un omega 3 vegetal que va a aportar algo de omega 3 en nuestro cuerpo porque se convierte en omega 3, serían las nueces, principalmente las nueces inglesas, y pues semillas de chía molida y otros alimentos que nos puedan aportar este omega 3 vegetal que tiene que ser pasado al animal. Omega 9, paltas, aguacate, aceitunas, olivas, aceite de oliva, por ejemplo. Y hay otros alimentos que me gustan mucho porque tienen una capacidad de neurodesinflamar bastante interesante y también activan y mejoran el eje del intestino-cerebro. Y ahí tenemos los alimentos fermentados. Me gustan mucho porque tienen una bacteria que se llama Lactobacillus plantarum, especialmente el chucrut, el kimchi, el kvass, muy interesantes para neurodesinflamar. Y si puedes unir un alimento que por sí solo tiene betaína, te aporta óxido nítrico y te neurodesinflama, muy económico, y este alimento muy económico lo fermentas, tienes una mezcla perfecta. Se trata de la betarraga o la remolacha fermentada. Y ahí tienes una receta también en el canal de YouTube de Raíces Conciencia llamada kvass. Maravillosa para la neurodesinflamación y bueno, también tiene sus muy buenos resultados en personas con hipertensión arterial. Bien, pero además de estos alimentos que tenemos con gran capacidad antioxidante, con elementos necesarios para nuestro cerebro, nosotros tenemos que entender que esto es un proceso continuo
y que el desayuno es uno de los elementos más importantes para la neurodesinflamación, porque junta el salir del ayuno, es decir, cuando consideramos un desayuno tenemos que pensar en todo el tiempo que tuvimos de ayuna, y considera el primer tiempo de comida del día, que te va a programar metabólicamente y le va a dar la información a ese hipotálamo para que se neuroinflame o se mantenga estable durante todo el día. Si tú haces un desayuno de basura, de ultraprocesados o típicos desayunos dados en planes nutricionales de mala calidad, como por ejemplo una rebanada de pan o un trozo de pan, pues no sé, con mermelada y tu café con leche, o un croissant, o un bol de cereales con leche, o solo un porridge con avena y bebida vegetal. Alimentos que no te estén aportando los nutrientes fundamentales para tu cerebro van a activar durante todo el día un proceso de ansiedad y de un hipotálamo que no está respondiendo bien, que podría ir a la neuroinflamación. También tienes que considerar el propio ayuno. Yo les contaba que el sistema inmunológico tiene la capacidad de que cuando tiene un estímulo de neuroinflamación o de inflamación puede ir a la mega inflamación y guerra civil y todo esto, o podría ir a la reparación y la regeneración, dependiendo de la moneda energética. Si tú eres una persona que come tarde, se levanta y come y está constantemente picando, le estás dando el estímulo perfecto a tus neuronas para que vayan a esta respuesta súper violenta. Pero si tú comes una vez que se va la luz, te mueves con la barriga vacía y poco a poco les permites a tu cuerpo tener este tiempo de ayuno por la noche, que tampoco tiene que ser un súper ayuno de 3 días, que pueden ser partir con 12 horas, 14 horas y mantenerme con 14, 16 horas, le vas a estar permitiendo a tu cuerpo tener una moneda energética más parecida a la grasa. Cuerpos cetónicos, grasas de cadena corta que van a permitir que tu cerebro repare y regenere frente a un estímulo de inflamación. Entonces es muy interesante esto. De hecho, hay grandes terapias que bajo un apoyo terapéutico profesional cercano, una persona puede hacer un ayuno prolongado y recuperar rápidamente esa neuroinflamación que quizás pudo haber llevado y arrastrado por años. Entonces es muy, muy interesante. Y con esta lógica de que es algo integrativo, de que además, aquí no alcanzo a hablar porque si no estaría horas y horas, pero donde el efecto cronobiológico, la relación que tú tienes con la luz y con la oscuridad natural, la respiración, cómo comienzo mi día y cómo termino el día anterior, y cómo comienzo mi día alimentario, mi desayuno, son fundamentales para poder mantener un cerebro neurodesinflamado, reparando, con una alostasis, ¿verdad? Con unos nutrientes adecuados. Y es por eso que creé un mini curso que se llama Desayunos y Estrategias ante Ansiedad, donde tenemos 3 clases para generar un proceso de conciencia importante, o deep learning, como le decimos en psiconeuroinmunología, que es básicamente comprendo un conjunto de cosas, comprendo cómo funciona mi cuerpo y con eso puedo tomar decisiones más conscientes, más certeras, que no quiere decir que me voy a transformar directamente en una persona rígida y estructurada, sino que más bien voy a poder tener esta flexibilidad para tomar decisiones, pero con sentido de conciencia, con sentido de autocuidado. Y también este mini curso tiene pues recetarios, algunas recetas muy sencillas para hacer fácil la vida y otras recetas que podrían tener un poquito más de complejidad por si quieres hacer una preparación más específica, con más ingredientes, que tengas más tiempo, están para las 2 personas. Además, una minuta para que te lo hagas sencillo. Al inicio, entre más estrategias tengamos, más disciplina podemos llevar, entonces es más fácil poder poner en práctica algo. Esta minuta te va diciendo por algunos días qué ir comiendo, con la idea de que tú puedas ir generando un flow y después, con más energía cerebral, puedas ir a crear cosas. Y también tiene
diferentes herramientas como para poder obtener tu requerimiento específico de algunos micronutrientes y macronutrientes importantes. Entonces tú vas a poder ser tu propia terapeuta y sacar tus cálculos y decir, vale, yo tengo que comer esta cantidad de alimentos o tengo que suplementarme con esta cantidad de minerales. Y también una guía obviamente importante en torno a la suplementación más fundamental, fitoterapia más fundamental y finalmente un acompañamiento en torno a una respiración que va a mantener a tu cerebro en calma, pero con gran foco durante todo el día. Y que además se ha estudiado y se ha comprobado que esta respiración regula tu sistema inmunológico, por lo cual hacemos un match idóneo de foco, concentración y desinflamación. Espero que esta clase te haya servido, que te haya dado luces para comenzar a accionar lo antes posible, que la puedas compartir para quienes le puedan sacar provecho o puedan estar transitando un proceso de neuroinflamación y sobre todo para quienes creen que están rotos o rotas, que su cerebro está mal, que tienen una situación de la cual no pueden salir o eventualmente creen que la única opción va a ser únicamente un fármaco. Tenemos un montón de opciones, nuestro cerebro y nuestro cuerpo es un templo maravilloso que cuando le damos lo que necesita y evitamos lo que le daña, se rejuvenece y se recupera solo y de una manera muy fluida. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.